Saludos a todos. Nosotros somos el grupo número 2 y el día de hoy les estaremos hablando sobre la Escuela de Chicago e influencias de Luis Suleiman y Frank Lloyd Wright. Los integrantes de este grupo son Carla Vardés Luciano, Jonaire Brioso Peguero, Elian Lerrebur Contreras y Reina Casanova Jiménez. Básicamente, la reconstrucción de la ciudad estuvo influenciada por múltiples factores que le dieron gran importancia a la historia. En el siguiente trabajo, exposición, podremos ver con mayor profundidad lo que fue este desastre y la consecuencia que formó y consideró en la Escuela de Chicago, el cual fue un grupo de grandes arquitectos que brindaron sus ideas y combinaron la vanguardia por el medio de nuevas propuestas y grandiosas estructuras que cambiaron la historia de Chicago. La Escuela de Chicago es la denominación histórica de un estilo arquitectónico que se desarrolló en la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Esta fue pionera de una introducción de nuevos materiales y técnicas para la construcción de grandes edificios comerciales y de primeros renacimientos. Esta escuela es la denominación histórica de un estilo arquitectónico que se desarrolló en la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX, como ya había mencionado, y que tuvo grandes edificios comerciales y los primeros rascacielos. Dentro de su historia, podemos decir que esta surge después del incendio del año 1871. Arrasa con la ciudad ante la necesidad de una solución constructiva que esta permitía levantar a la ciudad bajo los elevados precios del suelo, y que de este modo la escuela aparecía como una innovación que permitió, mediante una estructura de acero y ascensor, edificar la altura óptima, llegando como a alturas de 10 a 16 pisos. Hablamos constantemente de la búsqueda de nuevas construcciones basadas en estilos pasados. Esta se produjo una gran especulación sobre los terrenos, lo que estimuló las soluciones arquitectónicas que se supusieron la construcción en vertical. Algunas de las características que podemos mencionar en la Escuela de Chicago. Pasa a la otra diapositiva. Algunas de las características es que esta se caracterizó por rechazar las ideas del keynesianismo, que se mostraban a favor de la intervención del Estado para promover el libre mercado y las ideas del monetarismo. Algunas de las características también distintivas de la Escuela de Chicago son el uso de edificios con armazón de acero o con revestimiento de mampostería, usualmente terracota, lo que permite que las ventanas tengan grandes superficies de vidrio y limiten la cantidad de ornamentación en el interior. Aquí, como podemos ver en las imágenes, presentamos algunas de las plantas arquitectónicas de una de las escuelas de Chicago. El piso bajo de estas funcionaba como la base y las historias del medio generalmente con pequeños detalles decorativos. Actuaban como el eje de una columna y el último piso, uno o dos, a menudo de cubiertos con una cornisa y a menudo con más detalles ornamentales que representan al capitán. Dentro de los elementos constructivos, la Escuela de Chicago usó el armazón, como había dicho, el armazón de acero con revestimiento de mampostería, lo que permitía que las ventanas tengan grandes superficies de vidrio y que limitaran la cantidad de ornamentación exterior. Ahora los dejo con mi compañera Rina, que les estará hablando sobre los arquitectos y la cronología de los principales y la cronología de estos. Muchas gracias, Elian. A continuación veremos la cronología de algunos de los edificios más representativos de esta arquitectura. Adelante. Uno de los primeros edificios de esta arquitectura es el Home Insurance Building. Fue un rascacielos histórico construido en 1885 en Chicago, Estados Unidos. El edificio fue un encargo de la Home Insurance Company, que deseaba construir una nueva sede para sus oficinas
que fuera invulnerable ante los incendios, con una altura de 42 metros. La siguiente, por favor. El Rockery Building es un edificio histórico situado en el 29 South LaSalle Street en el Loop de Chicago, Estados Unidos, completado en 1888 según el diseño de John Wellborn Roth y Daniel Burham de Burham Roth. Es uno de sus edificios más importantes y albergó durante un tiempo sus oficinas. A continuación tenemos el Second Layer Building. La fachada de Statue Street consta de 9 tramos separados por anchas pilastras. Las pilastras están rematadas por sencillos capiteles y una cornisa sin adornos. Corona toda la estructura. Luego tenemos los edificios. Puedes pasar los siguientes. El Market Building y el Sullivan Building. El Market Building, terminado en 1895, es un hito de Chicago que fue construido por George Poole Company y diseñado por los arquitectos Ollambir y Roche. El edificio es actualmente propiedad de la Fundación MacArthur. El edificio lleva el nombre del padre Jacques Marquette, el primer colono europeo en Chicago. Tenemos también el Sullivan Building, en donde tenemos al lado la planta de este edificio. Es conocido también como el edificio Carson. Es un edificio comercial construido en el centro económico de Chicago y diseñado por el arquitecto Louis Sullivan, perteneciente a la Escuela de Chicago en el año 1899. Muy bien. El Chicago Building. El Chicago Building o Chicago Savings Bank Building es un edificio construido entre 1904 y 1905, situado en el 7 de Madison Street en Chicago, Estados Unidos. Fue diseñado por el estudio de arquitectos Ollambir y Roche. Y tenemos también el Rock Building, que fue construido entre 1909 y 1910 en el estudio arquitectónico de la Escuela de Chicago. Un ejemplo temprano de edificio de gran altura con estructura de acero. La estructura fue encargada por Peter Box y Shepard Box y diseñada por los arquitectos William Ollambir y Martin Roche de Ollambir y Roche. Entonces, a continuación le vamos a presentar varios de los arquitectos más representativos de esta escuela y tenemos William LeBaron James, Henry Hobson, Richardson, Burham y Roth, Ollambir y Roche, Dankmar, Adler y Louis Sullivan. Bien, la influencia de Louis Sullivan está la forma, sigue la función. Con quizás la frase más famosa de la arquitectura, celebramos hoy el natalicio de uno de los arquitectos más influyentes egresados de la Escuela de la Arquitectura de Chicago a finales de 1800, Louis Sullivan. Ese arquitecto norteamericano formó parte de la sociedad Dankmar Adler. Comenzó una corriente que sería la base de la arquitectura moderna, considerándose el padre de los rascacielos o el profeta de la arquitectura moderna, con una arquitectura de geometría simple
y la masificación indisimulada. Sus obras más destacadas son el Teatro Auditorio El Calzón, los almacenes Pierre Scott y la Casa Charney en Chicago, el edificio de garantía en Buffalo, New York y 8 pequeños bancos Jewel Box, que se encuentran entre las obras más preciadas de la arquitectura histórica de los Estados Unidos. No obstante a eso, Sullivan se comprometió a establecer un auténtico estilo americano de la arquitectura, evitando las imitaciones históricas como el estilo Bellas Artes. La influencia quizás más significativa de Sullivan se puede encontrar en la obra de Frank Lloyd Wright, quien se dedicó más de 6 años a ser jefe de dibujante de Sullivan, antes de seguir avanzando por su propia cuenta en la idea de Sullivan de la arquitectura norteamericana. Con el movimiento de la escuela de Bright, desarrollando el concepto usoniano de la vivienda a principios del año 1900. A pesar de que la arquitectura de Louis Sullivan es una mezcla de geometría simple, contiene una elaborada ornamentación en piedra, madera y terracota. Ciertos fragmentos en su ornamentación se encuentran en algunos de los museos más prestigiosos del mundo, como lo es el Instituto del Arte en Chicago, el Museo Metropolitano de Arte y el Museo de Arte Moderno de New York. Ahora los dejaré con mi compañera Yolauri. Buenas. Influencia de Frank Lloyd Wright, quien fue el discípulo más aventajado de Sullivan, reconocido como su verdadero maestro. Transmitió los principios de la Escuela de Chicago, principios que hablaban sobre la claridad funcional y el empleo de materiales por la arquitectura del siglo XX. ¿Puede continuar? En conclusión, en esta época se marcó un antes y un después en la arquitectura de este país y en otros países, en los cuales ha influenciado, ya que sus características son más funcionales. El incendio que se ocasionó en Chicago fue el detonante para la revolucionaria forma de construir. Aún en la actualidad, estos edificios se usan y han sido de ejemplo para las grandes construcciones actuales. Hasta aquí nuestra pequeña exposición. Yo, Laura, quien le hablo.